Las 11:30 de la noche. La casa, en un silencio tan profundo que casi dolía, solo roto por el suave zumbido de la lámpara de mi mesa de noche. Estaba leyendo salmos, como tantas otras noches, buscando quizás una chispa de consuelo o una respuesta a esa inquietud que me carcomía. Nada nuevo, ¿sabes? Hasta que de repente las letras en la página parecieron cobrar vida, casi como si estuvieran respirando. Fue un instante, un microsegundo, pero fue suficiente para que, de un salto, la palabra «perdóname» quedara flotando en el aire frente a mí, como si alguien la hubiera escrito con luz, con una tinta invisible que solo yo podía ver. No fue un truco de la vista, ni cansancio, ni la imaginación jugándome una pasada. No, esto fue diferente. Fue un mensaje directo, personal, para mí, para ese instante exacto de mi vida, cuando sentía que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. Y en ese segundo, en esa revelación silenciosa, supe que el perdón de Dios no era solo un concepto bonito que aprendíamos en la escuela dominical. No era una teoría teológica, era una puerta real, tangible, lista para abrirse de par en par. Si alguna vez has cargado con una culpa tan pesada que te persigue los domingos en la iglesia y te asfixia los lunes en la oficina, quédate, te lo prometo, vale la pena. En los próximos minutos vas a ver paso a paso cómo ese mensaje me llevó a descubrir un secreto que no solo transformó mi fe, sino que tiene el poder de cambiar la tuya también. ¿Estás listo para desatar lo que te tiene atado? Sección 1. La noche del hallazgo. Antes de zambullirnos en la revelación, necesitas entender por qué leer la Biblia se había convertido en un ejercicio tan doloroso para mí. Llevo más de 15 años en la iglesia, he servido en el ministerio de alabanza, he dado estudios bíblicos y la gente me veía como alguien espiritual. Pero había un espacio secreto en mi corazón, un rincón oscuro que ni yo mismo me atrevía a visitar. Mis cuentas pendientes con Dios. Había promesas rotas, de esas que uno hace en momentos de fervor y luego olvida. Decisiones egoístas que habían dejado heridas a mi paso. Palabras hirientes que, por mucho que quisiera, no podía desdecir. Llegué al punto de releer versículos sobre el perdón, uno tras otro, como quien repite un conjuro antiguo, esperando que funcionara, pero sin creer realmente que lo haría. Era una rutina vacía, una lectura sin alma. Hasta esa noche. Abrí mi Biblia en el Salmo 51, el clásico salmo de arrepentimiento de David, un grito desesperado por la misericordia divina. Y algo me detuvo. Un viejo subrayado mío casi desvanecido se mezcló con una anotación a mano de mi abuela en el margen. Perdón total, vida nueva. Y justo ahí, frente a mis ojos, las letras de la página parecieron reordenarse, bailando y formando esa única palabra, perdóname. Fue tan íntimo, tan personal, que hasta mi perro, que roncaba a mis pies, dejó de rascarse como si sintiera la solemnidad del momento. En ese instante se encendió una bombilla. Pensé, si la Biblia me está hablando tan directo, tan sin rodeos, es porque hay algo mucho más grande, algo más profundo que descubrir aquí. No podía quedarme sentado. Me puse de pie, me preparé un café fuerte, porque sabía que la noche sería larga. Y me sumergí en una búsqueda que duró 10 días. 10 días intensos, de esos que te cambian la vida y que, te lo confieso, me costaron 3 cajas enteras de pañuelos. Estaba decidido a desenterrar ese mensaje oculto, a entender lo que Dios quería decirme. Confesión sin edulcorante. Mi primera parada en este viaje fue 1 Juan 1:9. Ese versículo. Todos lo citamos, ¿verdad? Lo recitamos como si fuera un autolavado exprés para el alma. Confiesas, y listo, brillo nuevo, pecado borrado. Pero la verdad es que siempre me había quedado con la parte fácil.
El versículo dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel, me lo creía sin problema, pero justo, esa palabra me hacía ruido, porque justo implica que el pecado no se esconde bajo la alfombra celestial. ¿O sí? Implica que Dios, en su justicia, no puede simplemente ignorar lo que hemos hecho. Su justicia demanda una respuesta, una confrontación con la verdad. Así que, con esa idea resonando en mi cabeza, tomé un cuaderno viejo y empecé a escribir. Sin justificarme, sin excusas baratas, sin intentar maquillar nada, solo la verdad. Cada falla, cada error, cada palabra hiriente, cada decisión egoísta que mi memoria, por más que intentara suprimirlas, me traía de vuelta. Páginas y páginas. 48 para ser exactos. Al terminar, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Era como si finalmente hubiera bajado del ring. Ya no tenía que pelear con mi pasado, ni con mi conciencia. Había expuesto todo. Antes de seguir, quiero que hagas una pequeña prueba, si te atreves. No necesitas una cámara, ni drama, ni un público. Solo necesitas honestidad. Di en voz alta aquello que te avergüenza, aquello que llevas guardado y que te quita la paz. No es para que te castigues, sino para que lo saques a la luz. Porque la confesión real, la que brota del corazón y se expresa sin filtro, es el primer candado que se abre. Es el primer paso hacia la libertad. Arrepentimiento más allá del lo siento. Después de la confesión, el siguiente paso era el arrepentimiento. Y aquí viene otra verdad incómoda. Arrepentimiento no es solo sentirse mal por lo que hiciste. No es solo un lo siento superficial. Es un cambio radical de dirección, una transformación de la mentalidad y por ende de la acción. Mateo 13:8 no se anda con rodeos. Habla de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y eso me golpeó. Entonces me pregunté, ¿qué frutos estoy dando yo realmente? Mi respuesta para mi propia vergüenza fue triste. Uno de mis frutos más amargos era criticar a los demás. Si yo, el que servía en la iglesia, a menudo me encontraba juzgando y criticando a otros para sentirme de alguna manera retorcida, más espiritual, más correcto. Era una actitud tóxica. Y lo sabía, así que tomé una decisión drástica. Decidí ayunar un día entero, y cada vez que me viniera a la mente una crítica hacia alguien, en lugar de soltarla, escribiría una bendición, una oración por esa persona. Fue un ejercicio brutal. Al principio, mi mente era un campo de batalla. Pero para el final del ayuno tenía 6 post-it llenos de oraciones sinceras por gente que antes, honestamente, no soportaba. Mi corazón cambió de ruta. Literalmente, el rencor se disipó, la amargura se suavizó. Si estás escuchando esto y sientes que tu rutina espiritual es un peso, que hay algo que te estanca, pregúntate, ¿en qué estoy avanzando que en el fondo no puedo o no quiero abandonar? Quizás sea esa misma actitud, esa resistencia a cambiar una vieja costumbre o un patrón de pensamiento, la que está bloqueando tu capacidad de sentir el perdón de Dios. Fe que recibe, no que se gana. Efesios 2:8-9 es un pilar de nuestra fe, ¿verdad? Recalca que la salvación es por gracia mediante la fe. No es algo que podamos negociar ni ganar con nuestros méritos. Pero mi error, y quizás el tuyo también, fue convertir el perdón diario en un sistema de puntos de fidelización. Me explico. Si leo 5 capítulos de la Biblia hoy, me doy 3 puntos de perdón. Si falto a mi devocional, resto 2. Era un contrato legalista, no una relación con un padre amoroso. Un amigo con una sabiduría brutalmente honesta me dijo un día, imagina que tu hijo te pide perdón por algo, y tú le exiges limpiar toda la casa, lavar los platos y hacer la tarea antes de siquiera darle un abrazo. Suena absurdo, ¿verdad? Inhumano incluso. Y sin embargo,
Eso era exactamente lo que yo hacía con Dios. Exigía de mí mismo una lista de obras antes de sentirme digno de su perdón. Fue entonces cuando cerré los ojos y me imaginé con una claridad impresionante el rostro de Jesús. Y lo escuché en mi mente y en mi corazón decirme con una ternura inmensa: ya pagué por eso. ¿Lo recibes como un regalo o prefieres seguir facturándolo tú, intentando pagarlo con tus esfuerzos inútiles? Esa pregunta me rompió la lógica, me desarmó por completo. Me di cuenta de que recibir el perdón no es un logro, es un acto de fe. Es abrir la mano, soltar el control y dejar que otro, en este caso Jesús, sostenga tu historia, tus errores, tus cargas. Es confiar en que su sacrificio fue más que suficiente. Es dejar de aferrarte a la culpa y abrazar la gracia que ya te ha sido extendida. El secreto que lo cambió todo. Y luego estaba el tema de perdonar a los demás. ¡Ay! Este era mi verdadero talón de Aquiles. Mateo 6, 14, 15 es cristalino al respecto. Si no perdonamos a los demás sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. No hay atajos. Pero había una herida muy profunda en mí, una que simplemente no podía soltar, por más que lo intentara. Mi papá se fue de casa cuando yo tenía solo 8 años. Volvió 10 años después, como si nada, sin una disculpa, sin una explicación real. Y cada vez que intentaba orar por él, mi oración terminaba en gritos ahogados en la almohada, en una rabia silenciosa que me consumía. El mensaje oculto en mi Biblia, esa búsqueda intensa de 10 días, me llevó a una sola frase que encontré en la columna de un devocional, casi escondida. Una frase que lo cambió todo para mí. Perdonar no es absolver al otro, es desactivar tu remoto de víctima. ¡Bum! Esa frase fue un rayo. Entendí que perdonar no significaba borrar la ausencia de mi padre, ni justificar su comportamiento. No, significaba dejar de usar esa herida, ese dolor, esa historia, como una excusa para no crecer, para no avanzar, para no vivir plenamente. Significa recuperar mi poder, dejar de ser un prisionero del pasado. Lo escribí en una carta que nunca envié, pero que necesitaba escribir. Cada palabra era un acto de liberación. Al firmarla, sentí que algo pesado, algo que había cargado durante décadas, se soltó de mis hombros. Días después, sucedió lo impensable. Pude sentarme con él. Le conté mi dolor, mi proceso, y le dije que lo perdonaba. Y en un momento de vulnerabilidad que jamás esperé, también le dije que yo necesitaba ser perdonado por mi propia amargura. Fue la primera vez que lloramos juntos, padre e hijo, después de tantos años de silencio y distancia. Ahí, en ese abrazo roto y restaurado, comprendí el verdadero secreto. El perdón divino se vuelve real, tangible y poderoso cuando permites que fluya a través de ti hacia alguien más. Es un ciclo virtuoso. Recibes, das, recibes de nuevo. Y ese ciclo, te lo aseguro, transforma absolutamente todo. Tu vida, tus relaciones, tu paz. Si en este momento estás pensando, eso es bonito, suena inspirador, pero mi pecado es demasiado grande. Lo que yo hice es imperdonable. Déjame decirte lo que el Señor me susurró a mí cuando yo mismo creí esa misma mentira. Me dijo, con una voz que llenó mi alma de paz: si tu pecado fuera más grande que mi gracia, yo tendría que disculparme contigo. Imagínate, no hay tal disculpa. Él ya venció, Él ya pagó el precio completo. No hay deuda que su amor no pueda cubrir. No hay oscuridad que su luz no pueda disipar. Así que, si quieres seguir desenterrando estos tesoros de la gracia, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, cuando publique más historias de victoria y de libertad, YouTube te avisará de inmediato. Y si quieres profundizar aún más en este tema vital, ahí en la descripción tengo un plan de lectura de 7 días sobre el perdón.
Es un recurso que te guiará paso a paso para seguir desenterrando esas verdades que transforman el alma. Conclusión y bendición. Así que esa palabra que saltó de la página de mi Biblia, ese perdóname que me encontró en la oscuridad de la noche, no era una sentencia de condena. No, era un mapa detallado que me guió a confesar sin maquillaje, a arrepentirme hasta cambiar de carril por completo, a recibir por fe lo que jamás podré ganar con mis propios méritos y a soltar, de una vez por todas, lo que me aprisionaba. Si algo te duele mientras escuchas esto, si sientes una punzada en el alma o una lágrima asomarse, es una señal. Es una señal clara de que hay una puerta lista para abrirse en tu propia vida. Recuerda esto, por favor. La gracia no es un lujo reservado solo para los súper espirituales, para esos que parecen tenerlo todo resuelto. No, la gracia es el aire que te permite respirar de nuevo, el oxígeno que tu alma necesita para vivir. Levántate, acércate a tu Biblia, o simplemente acércate a Dios en el silencio de tu corazón y permite que la palabra que necesitas, esa palabra específica para ti, te encuentre hoy. Que el Dios que me habló en esa habitación tranquila, en esa noche de silencio, hable a tu alma con la misma claridad y ternura. Y que su perdón te envuelva como una manta cálida en una noche fría, disipando toda culpa y toda vergüenza. Que la culpa se vaya y que en su lugar llegue una misión clara: vivir libre y dar a otros lo que tú ya recibiste. Que tu historia, a partir de ahora, huela a nueva. ¿Listo para empezar? Respira hondo, sonríe y di conmigo: Señor, te recibo a ti y a través de ti perdono. Amén.